Muy buenas tardes a todos los internautas y un especial saludo a todos los colegas de la plataforma InterOncology, así como a los de BrainLab. Hoy en la tarde vamos a estarle compartiendo nuestras estrategias quirúrgicas en cirugía endoscópica de base de cráneo en el Hospital Universitario Hermanos Amejeiras. Los abordajes neuroquirúrgicos endoscópicos que hemos desarrollado en nuestro centro generalmente son por un proyecto de neurocirugía endoscópica en los 360 grados de la cabeza. En esto incluye la cirugía endoscópica intraventricular, la cirugía endoscópica tipo BrainPort, la cirugía endoscópica tipo Keyhole y los abordajes endonasales endoscópicos a la silla turca y a la base del cráneo. Para este desarrollo ha sido esencial mantener siempre un equipo de trabajo. Importante el desarrollo que se ha alcanzado en lo que es la neurocirugía mínimamente invasiva y en la cirugía endoscópica, y esto lo hemos ido alcanzando a través de niveles de complejidad que hemos ido estableciendo en cuanto a la cirugía endoscópica. Un nivel 1 para la cirugía endoscópica intraventricular, un nivel 2 para la cirugía endoscópica de hipófisis, un nivel 3 para la cirugía endoscópica de base de cráneo, un nivel 4 para la cirugía endoscópica tipo Keyhole y un nivel 5 para la cirugía BrainPort, sobre todo para lesiones cerebrales profundas. El tema de cirugía endoscópica pueden consultarlo, incluso está a disposición en internet, de la multimedia de neurocirugía endoscópica del Hospital Hermanos Amejeiras, en la cual se debaten 8 temas importantes en lo que es la cirugía endoscópica, que ha marcado el desarrollo de este tipo de cirugía en nuestro centro. En esta presentación vamos a compartir las estrategias quirúrgicas basadas en la experiencia de series de casos de nuestro centro. Los videos los pueden consultar en el canal de YouTube Neurocirugía Endoscópica Avanzada, donde van a tener todos los videos de la serie de neurocirugía endoscópica de nuestro centro. Un poco que adentrándonos en materia, como este lindo crucero entrando a la bahía de La Habana, vamos a comenzar con los adenomas hipofisarios. Este es el diario en la consulta de cirugía hipofisaria de nuestro centro. Dada la cobertura de salud que existe en todo el país, generalmente ya vienen pacientes con la imagen de lesiones de región celar a tratarse en nuestro centro. Vamos a hablar de las estrategias quirúrgicas. En el caso de los adenomas hipofisarios, el objetivo de la cirugía es la remoción lo más radical posible del tumor. Ahora, la estrategia quirúrgica depende del tamaño del tumor y del tipo de tumor. En cuanto al tamaño del tumor, si es microadenoma o si es macroadenoma, y en cuanto al tipo de tumor, si es funcionante o no es funcionante. En el caso del tamaño del tumor, para los microadenomas, la dificultad siempre está en la localización del tumor, porque generalmente hay que incidir la glándula para buscar el microadenoma en el interior de la glándula, mientras que en el macroadenoma la dificultad siempre está en preservar el tejido hipofisario residual. Les recuerdo que los adenomas crecen de la adenohipófisis y al convertirse en grandes adenomas, lo que queda de glándula es un tejido residual como una película fina en la porción superior y posterior de esta lesión. En el caso del tipo de tumor, es mandatoria la remoción meticulosa del tumor en el caso de los adenomas funcionantes, porque si uno deja restos de la lesión con una célula de la lesión que quede, entonces no tendrá cura la enfermedad endocrina, que es lo que nos ha llevado a ofrecerle al paciente un tratamiento quirúrgico. En el caso de los adenomas no funcionantes, es necesario resolver los síntomas sin añadir un déficit neurológico o endocrino al paciente. Esta es la cascada terapéutica, donde es de resaltar que sobre todo el refinamiento de los métodos y particularmente la combinación planificada de esto es la clave para el éxito en el tratamiento de los adenomas hipofisarios. Para los pacientes con diagnóstico de microadenoma hipofisario, con confirmación imagenológica por resonancia magnética y estudio hormonal, en el caso de los microadenomas secretores de GH, los ACTH y los microadenomas secretores de TSH, se le ofrece el tratamiento quirúrgico de inmediato. Para los microadenomas secretores de prolactina, lo que se le hace es el tratamiento médico, generalmente con cabergolina, y si no respondieran al tratamiento médico, entonces es que se le ofrece la cirugía. Para los microadenomas no secretores y los microadenomas secretores de FSH y LH, se le ofrece observación y tratamiento sintomático. Para los pacientes con diagnóstico de macroadenoma, con confirmación por imagen de resonancia magnética y estudio hormonal, en el caso de los macroadenomas secretores de GH, que sean intracelares o grado A,
se le ofrece directamente la cirugía, y en los casos que sean grado B, C, D o E, se les puede ofrecer primero un tratamiento médico con análogos de la somatostatina por 3 meses, con vistas a poner el tumor más friable, con vistas a mejorarlos en el grado, y de ahí entonces pasan al tratamiento quirúrgico. Los macroadenomas secretores de ACTH, de FSH-LH, de TSH y los macroadenomas no secretores pasan directo a la cirugía. Después se hace una evaluación por resonancia magnética y en dependencia si quedan o no restos de lesión se valorará entonces entre la reintervención y la radiocirugía. Cuando hablamos de cirugía, en el caso de los adenomas hipofisarios, hablamos de abordaje endonasal endoscópico. El abordaje endonasal endoscópico estándar a la silla turca y el abordaje endonasal endoscópico extendido cuando hacemos uno y cuando hacemos el otro, teniendo en cuenta que existen diferencias determinantes tanto en uno como en el otro, porque el abordaje endonasal endoscópico estándar a la silla turca es con una osteotomía que se minimiza a 1 centímetro en el piso de la silla turca, mientras que el abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo, esta osteotomía del piso de la silla turca se extiende al tubérculo celular o se extiende al plano esfenoidal. Es importante saber que hay principios que responden a un abordaje y al otro, pues mientras el abordaje estándar a la silla turca simplemente se hace con lateralización del cornete medio, una amplia esfenoidotomía y una osteotomía de 1 centímetro, el abordaje extendido a la base del cráneo generalmente se debe hacer con resección del cornete medio unilateral, resección del septum posterior, una amplia esfenoidotomía y una osteotomía que se extiende desde el piso de la silla al tubérculo o al plano esfenoidal en dependencia que lo requiera el tipo de lesión. ¿Cuáles son las indicaciones de uno y cuáles son las indicaciones del otro? Se las mostramos a continuación. El abordaje endonasal endoscópico estándar a la silla turca se debe realizar para microadenomas hipofisarios, para macroadenomas intracelares y para macroadenomas grado A, es decir, que se extienden solo a la cisterna quiasmática. Estos 3 tipos de adenoma pueden ser resecados a través de una osteotomía de más o menos 1 centímetro circunscrita al piso de la silla turca. Cuando hacemos un abordaje endonasal endoscópico extendido, este tumor grado B, vean que se extiende o invierte la cúpula del receso anterior del tercer ventrículo. Por tanto, requiere de un abordaje endonasal endoscópico extendido transtubérculo celular. Hay que extender la osteotomía del piso de la silla al tubérculo celular para poder acceder al domo de la lesión y poder hacer una exéresis segura de la lesión. Ya en el caso de los macroadenomas grado C, es decir, tumores que llegan a los hueros de morro, hay que hacer un abordaje endonasal endoscópico extendido transtubérculo transplano esfenoidal. Hay que extender la osteotomía del piso de la silla al tubérculo y al plano para entonces poder hacer una exéresis segura y poder tener control del domo del tumor sin peligro de accidente y de lesiones neurológicas o vasculares. Ya en el caso de los macroadenomas grado D, es decir, los que tienen una expansión supracelular a la fosa craneal anterior, media o posterior, va a estar en dependencia de este crecimiento. Es decir, los que crecen a la fosa anterior, se le puede hacer un abordaje endonasal endoscópico extendido, transtubérculo, transplano esfenoidal. En el caso de la fosa media, se puede hacer un abordaje endonasal endoscópico extendido al seno cavernoso y un quijol endoscópico terional o subtemporal. En el caso de que el adenoma se extienda a la fosa posterior, entonces se le hace un abordaje endonasal endoscópico extendido transcelular. Estas consideraciones han sido basadas en una serie de adenomas que hemos estudiado en los últimos 10 años, de 500 adenomas, y los cuales estas consideraciones han sido publicadas con el título de Endonasal Endoscopic Approach in Pituitary Adenoma Surgical Results. Estos son otros artículos que hemos publicado a razón del estudio y la descripción de esta serie de casos operados, donde resaltan el protocolo de atención para adenomas hipofisarios, los adenomas secretores de GH, los adenomas secretores de prolactina, así como los ensayos clínicos que se hicieron en un inicio de la introducción y validación del abordaje endoscópico en nuestro centro. Importante señalar, y les sugiero la lectura del libro de neurocirugía de actores cubanos del profesor Francisco Goyenechea Gutiérrez y Ramiro Pereira Riverón, el capítulo de tumores de región celular y paracelular, la cual fue escrito por nosotros en el servicio de neurocirugía de nuestro hospital. Entrándonos un poquito más en las lesiones de la base craneal, vamos a ver que los abordajes convencionales y estándares de base cráneo
los más frecuentemente usados, que fueron el abordaje subfrontal, el abordaje frontotemporal, el abordaje terional, el abordaje suboccipital retromastoideo, los craniofaciales, los frontoórbitos cigomáticos, los petrosales presismoideos y los abordajes suboccipital lateral extremo, generalmente buscaban una basalidad del abordaje con vistas a evitar la retracción cerebral, y esto implicaba una gran disección de tejido blando y tejido óseo, tanto craneales, faciales u occipitos cervicales. Estos abordajes en nuestro centro han sido desplazados por abordajes mínimamente invasivos, a tal punto que toda la base craneal se aborda con abordajes endonasales endoscópicos extendidos a la base del cráneo, abordajes endoscópicos tipo Keyhole, y más recientemente desde el año pasado que estamos haciendo abordajes endoscópicos combinados, donde combinamos abordajes endoscópicos a la base del cráneo con abordajes endoscópicos tipo Keyhole. Para esto es esencial, para un éxito en este tipo de cirugía, tener un diagnóstico lo más certero posible de la lesión, una estrategia quirúrgica bien planificada y un equipo de trabajo. Cuando hablamos del diagnóstico clínico imagenológico. El paciente debe ir con un diagnóstico clínico imagenológico bien fundamentado al salón de operaciones para tener una planificación quirúrgica lo más exacta posible. En nuestro centro hacemos mucho énfasis sobre todo en las triadas diagnósticas, donde unimos el elemento clínico al elemento imagenológico, y por ejemplo en los meningiomas del surco olfatorio resaltan en el estudio de la casuística la cefalea frontal, los trastornos olfatorios y la imagen extraaxial sobre la lámina cribosa del etmoide como triada diagnóstica de los meningiomas del surco olfatorio. Por ejemplo, los meningiomas del tubérculo celar resalta la cefalea retrocular, el defecto visual campimétrico asimétrico y la imagen que cabalga sobre el tubérculo celar, lo que lo diferencia, por ejemplo, del macroadenoma hipofisario, que generalmente tiene un hipopituitarismo parcial, un defecto visual campimétrico, que en este caso es simétrico, y una imagen que deforma la silla turca. En el caso de los craniofaringiomas, se representan generalmente por un panhipopituitarismo, defecto visual campimétrico simétrico e imagen supracelar de intensidades mixtas que respeta la silla turca. No así el cordoma del clivo, que generalmente se expresa con cefalea suboccipital, toma del sexto nervio craneal e imagen que destruye el clivus. En el caso del meningioma petroclival, cefalea y toma del sexto nervio craneal e imagen retroclival que desplaza el tallo encefálico en forma de coma. El meningioma del ángulo pontocerebeloso, cefalea suboccipital, toma de los nervios craneales 7 y 8 parcraneal, imagen en el ángulo pontocerebeloso que deforma el tallo encefálico por en forma de coma invertida. Y el meningioma de la unión cráneoespinal, que generalmente se expresa por cefalea suboccipital, toma de nervios craneales bajos y o defecto motor asimétrico con una imagen que desplaza la unión bulbomedular. Con estas triadas diagnósticas nosotros podemos llevar al paciente al salón de operaciones con una impresión diagnóstica lo más acercada posible a la realidad. Una lesión tumoral de base cráneo con triadas diagnósticas confirmatorias, vemos si la lesión está en el plano sagital, es decir, en la línea media, y entonces lo abordamos por un abordaje endonasal endoscópico extendido, y si está la lesión un poco más lateral, es decir, en el plano paramedial o lateral, vemos si está en la fosa anterior, en la fosa media o en la fosa posterior. Si está en la fosa anterior, en la porción medial de la órbita, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido. Si está en la porción lateral de la órbita, le hacemos keyhole endoscópico supraorbital. Si está en la fosa media, entonces le vemos si está en la silla turca, en la región supracelar y o senos cavernosos, y le hacemos abordaje endonasal endoscópico. Mientras que si está lateral a la clinoide y al seno cavernoso, entonces le hacemos keyhole endoscópico terional o subtemporal en dependencia de la localización de la lesión. Si la lesión está en la fosa posterior, mediales al conducto auditivo interno, entonces le hacemos abordaje endonasal endoscópico, y si está laterales al conducto auditivo interno, le hacemos keyhole endoscópico retrosigmoideo o retromastoideo. Después de terminada la cirugía, hacemos una evaluación del índice de resección con imagen de resonancia magnética, y en dependencia si se hizo una resección total de la lesión o no, se evalúan los restos de lesión. Si quedaron restos de más de 3 centímetros, podemos hacer reintervención, o si quedaron menos de 3 centímetros, valoramos entonces la opción de la radiocirugía. Las lesiones mediales en la base craneal, es decir, en el plano sagital,
le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo. En este caso le hacemos abordaje transcribiforme, transplano transtubérculo, transelar, transclivar, ya sea el tercio superior, medio o inferior del clivo, y abordaje transodontoideo. Todas las lesiones que ocupan la base craneal desde la cresta gali hasta C2 se pueden abordar por un abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo. Por ejemplo, los abordajes transcribiformes se los ofrecemos a los pacientes con meningoencefaloceles a través de la lámina cribosa, a los pacientes con meningioma del surco olfatorio. En el caso de los abordajes transtubérculos, los pacientes que más le ofrecemos este tipo de abordajes son a los pacientes con adenomas hipofisarios, sobre todo los grados B y los grados C. Abordajes transplano transtubérculo lo hacemos generalmente para craniofaringiomas, para meningiomas del plano fenoidal y del tubérculo celar. Y los abordajes transclivales, la lesión más representativa son los cordomas del clivo. Cuando las lesiones se salen de la línea media y ocupan la región paramedial en el plano coronal, también le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo. Lo único que estos abordajes tienen su límite. Si la lesión está en la fosa anterior, si está en la pared medial de la órbita hasta la mitad medial del techo orbitario, le hacemos abordaje endonasal endoscópico transcribiforme y a través de la pared medial de la órbita. Si está en la fosa media, seno cavernoso y fosa infratemporal, le hacemos también abordaje endonasal endoscópico extendido, en este caso al seno cavernoso. Y si está en la fosa posterior la lesión y está medial al conducto auditivo interno, entonces le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al ápex pedroso. Las lesiones de ubicación lateral en la base craneal, para estas lesiones reservamos lo que es el keyhole endoscópico, que en neurocirugía se refiere a que un gran objetivo puede ser abordado por un pequeño agujero teniendo en cuenta la posición, tamaño y forma de la craneotomía. Aquí vemos un keyhole subtemporal, vean que el área de la craneotomía es simplemente del tamaño de una moneda, y ganando espacio a expensa del drenaje de líquidos cefalorraquídeos podemos alcanzar un objetivo que esté ubicado en la porción lateral de la base craneal. El principio es hallar un abordaje individualizado para cada paciente basado en su historia clínica, el examen clínico y los estudios imagenológicos. Un abordaje tan pequeño como sea posible y tan extenso como sea necesario. Los tipos de keyhole endoscópico que hacemos para las lesiones laterales en la base del cráneo son el keyhole supraorbitario, el keyhole terional, el keyhole subtemporal, el keyhole retrosigmoideo y el keyhole suboccipital, con vistas a hacer un abordaje mínimamente invasivo en los 360 grados de la cabeza. Adentrándonos un poquito más y haciendo especificaciones a algunas lesiones de la base craneal, vamos a ver el meningioma del surco olfatorio, que generalmente tiene una triada diagnóstica de cefalea frontal, trastornos olfatorios e imagen extraaxial sobre la lámina cribosa del etmoide. Aquí vemos un ejemplo de un gran meningioma del surco olfatorio. Y la estrategia de tratamiento que seguimos en todos los casos con meningiomas del surco olfatorio es el abordaje endonasal endoscópico extendido transcribiforme. Cuando hacemos una resección total, lo que se le hace posteriormente es un seguimiento, y si quedan restos tumorales menores de 3 centímetros, valoramos el keyhole endoscópico supraorbitario o la radiocirugía. Ya si es mayor de 3 centímetros, entonces valoramos siempre el keyhole supraorbitario como método de elección para la exéresis tumoral. Hay factores que están descritos en la literatura, que nosotros los identificamos como factores de buen pronóstico, como son tamaño de la lesión entre 30 y 40 milímetros, mediales al punto medio del techo orbitario, la presencia de un manto cortical, el poco edema vasogénico asociado, el no encarcelamiento de estructuras vasculares, que no tenga grandes calcificaciones, que el crecimiento sea la cavidad nasal y que el paciente haya perdido la olfacción. Esta es una serie de meningiomas del surco olfatorio que operamos en nuestro servicio en un periodo de 5 años, entre el 2010 y 2015, donde resalta la resección tumoral que logramos un Simpson 1 en 11 de los 12 pacientes para un 92% de resección. Y también resalta que la mayoría de estos pacientes tenían grandes tumores, pues tenían meningiomas mayores de 6 centímetros. Las consideraciones del abordaje endonasal endoscópico extendido transcribiforme lo publicamos en este artículo, con el cual, después de hacer un análisis de la serie, llegamos a las siguientes conclusiones. El abordaje endonasal endoscópico extendido transcribiforme es el ideal para el tratamiento de los meningiomas del surco olfatorio, y para el éxito del mismo
son determinantes el dominio y la experiencia de la técnica endoscópica. Los siguientes aspectos constituyen factores de buen pronóstico, pero no son factores limitantes del abordaje endoscópico. Tamaño entre 30 y 40 milímetros, medial al techo de la órbita, presencia del manto cortical, poco edema vasogénico, no encarcelamiento vascular, no grandes calcificaciones, crecimiento hacia la cavidad nasal y la pérdida de la olfacción. Estos son factores de buen pronóstico. El que no tiene estos factores no quiere decir que esté contraindicado el abordaje endonasal endoscópico transcribiforme. Cuando vemos los meningiomas del tubérculo celar, generalmente se presentan con una triada diagnóstica de cefalea retrocular, defecto visual campimétrico asimétrico e imagen que cabalga sobre el tubérculo celar. Esta es una imagen típica de un paciente con un meningioma del tubérculo celar, y para la estrategia quirúrgica en estos casos es determinante la escala de Maggi y colaborador. Esta es una escala que tiene a su juicio el tamaño del tumor, el grado de invasión al canal óptico y la relación que tenga con las estructuras vasculares, en este caso con la arteria carótida, pudiendo ser, en cuanto al tamaño del tumor, menos de 17 milímetros, porque es la distancia que generalmente hay entre ambos nervios ópticos, o mayores de 17 milímetros. Cuando hay invasión del canal óptico unilateral o bilateral le da una puntuación, y cuando envuelve la carótida en menos de 180 grados o más de 180 grados también le da otra evaluación. Vamos a ver que los pacientes con confirmación de meningioma del tubérculo por resonancia magnética y tienen una escala de Maggi y colaboradores grado 1 van directo a la radiocirugía. Sin embargo, si tiene una escala de Maggi y colaboradores 2, 3 y 4 y 5 y 6, se les ofrece el abordaje endonasal endoscópico extendido transplano transtubérculo, con la única diferencia que los grados 2, 3 y 4 de Maggi y colaboradores, el objetivo es una resección total de la lesión, mientras que si tiene una escala de Maggi y colaboradores grado 5 o 6, el objetivo es una resección parcial de la lesión y después radiocirugía o un seguimiento. Esta es nuestra casuística del 2010 al 2020 de 31 pacientes, donde resalta que pudimos realizar un Simpson 1 en 29 pacientes de los 31 y un Simpson 2 en 2 pacientes de los 31. Esta es una imagen preoperatoria de un paciente con meningioma del tubérculo y esta es la imagen postoperatoria. Como conclusiones del estudio de esta serie, podemos decir que el abordaje endonasal endoscópico extendido transplano transtubérculo es una técnica efectiva y segura para pacientes con meningioma del tubérculo celar que requieren tratamiento quirúrgico. Como técnica quirúrgica es una opción en pleno desarrollo que debe formar parte de la indumentaria del neurocirujano contemporáneo. Esta es una serie que está próxima a publicación, ya tenemos su aceptación en una revista internacional. En el caso de los cordomas del clivo, vemos que generalmente se presentan con una triada diagnóstica de cefalea suboccipital, toma del sexto nervio craneal e imagen que destruye el clivo. Aquí vemos un paciente con un cordoma del clivo. Generalmente la estrategia que seguimos ante un paciente con triada diagnóstica de cordoma del clivo y confirmación por imagen de resonancia magnética, vemos si la extensión de la lesión, si es puramente clival, le hacemos un abordaje endonasal endoscópico extendido al clivo. Si la extensión es con invasión al seno cavernoso, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al clivus y al seno cavernoso en su porción medial. Si crece con invasión a la fosa temporal, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al clivus más quijol endoscópico subtemporal. Y si tiene una invasión al ángulo pontocerebeloso, le hacemos un abordaje endonasal endoscópico extendido al clivus más un quijol retrosigmoideo. Lo ideal después del tratamiento quirúrgico en un paciente con un cordoma del clivo es el tratamiento radiante con protones, lo cual no tenemos disponible en nuestro centro y por tanto le hacemos radioterapia de intensidad modulada o 3D conformada más un seguimiento clínico imagenológico. Esta es una imagen donde vemos un cordoma del clivo que se extiende al ángulo pontocerebeloso. Esta es la imagen quirúrgica donde podemos ver incluso ya la disección de la arteria carótida en el seno cavernoso en su porción medial y la imagen postoperatoria. Esta es una serie de pacientes que estudiamos del 2010 al 2015, una serie de 10 pacientes donde resalta que la resección tumoral macroscópica total se alcanzó en el 80% de los casos.
Como conclusión, el abordaje endonasal endoscópico extendido al clima y sus variantes de extensión realizado por un equipo de experiencia constituye la opción quirúrgica excelente y prometedora que permite una resección quirúrgica radical en la mayoría de los casos con mínimas complicaciones y una elevada supervivencia libre de la enfermedad. En el caso de los meningiomas petroclivales, vamos a ver que tiene una triada diagnóstica de cefalea, toma del sexto nervio craneal e imagen retroclival que desplaza el tallo encefálico en forma de coma. Es importante tener en cuenta, en el caso de los meningiomas petroclivales, la escala de Simpson modificada para meningiomas petroclivales, donde independientemente de la resección tumoral, donde resalta el grado 1 y el grado 2, con una resección total y la coagulación de la dura, sobre todo en el grado 2, vemos que en el grado 3 y 4, lo que más se busca es la expansión total del tallo cerebral. En una serie de 14 pacientes que operamos en nuestro centro, vamos a ver que en la mayoría de estos logramos una resección amplia de la lesión y una expansión total del tallo cerebral. La estrategia que seguimos en estos enfermos fue la siguiente. Si se presenta el paciente con hidrocefalia, le hacemos derivación ventrículo-peritoneal, lo cual incluso nos asegura el postoperatorio de la intervención quirúrgica por vía endoscópica. Si no tiene hidrocefalia, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al lápiz petroso. Si no quedan restos de la lesión, le volvemos a ofrecer la cirugía. En este caso, si hay crecimiento a la fosa temporal, le ofrecemos quijol subtemporal, y si hay crecimiento a la fosa posterior, le hacemos un quijol retrosimoideo. Si nos quedan restos de lesión menores de 3 centímetros, entonces le ofrecemos directamente radiocirugía. Este es el análisis de la casuística, donde resalta que la resección tumoral mayor del 90% se obtuvo en 11 de los 14 pacientes, con una expansión completa del tallo cerebral en los 14 pacientes operados. Esto también fue publicado en una revista internacional. Y como conclusión, el abordaje endonasal endoscópico extendido al lápiz petroso como primera opción terapéutica para meningiomas petroclivales permite la resección tumoral de medial a lateral, teniendo en cuenta que uno de los factores más importantes es la expansión del tallo, con la consecuente descompresión del tallo cerebral y de elementos neurovasculares con una exéresis significativa y una morbilidad aceptable. En el caso de los meningiomas de la unión craneoespinal, vamos a ver que se presentan con una triada diagnóstica de cefalea suboccipital, toma de nervios craneales bajos y o defecto motor asimétrico e imagen que desplaza la unión bulbomedular. Al respecto, nosotros hicimos una publicación después de una serie de casos donde hicimos algunas consideraciones de este abordaje endoscópico, que son las siguientes. El abordaje endonasal endoscópico transodontoideo es una excelente opción para tratar tumores que ocupan la parte anterior y lateral del agujero magno. Tiene ventajas sobre los abordajes transorales debido a que no requiere incisión del paladar blando ni de la orofaringe, ni necesita traqueostomía previa a la cirugía. Tiene ventajas también sobre los abordajes transcraneales laterales extremos debido a que no requiere la disección de nervios craneales ni requiere tampoco la movilización de la arteria vertebral. Estos son otros artículos, sobre todo el protocolo de actuación de pacientes afectados con lesiones de la base del cráneo, el cual también fue publicado, así como otras publicaciones de serie de casos, sobre todo de la órbita, craneofaringioma. Posteriormente mi colega va a hacer una parte para los craneofaringiomas, así como otras lesiones que también se han ido estudiando y se han ido publicando. Esto es la historia de la cirugía endoscópica de base cráneo en nuestro centro. Del 2009 al 2015 hacíamos un promedio de operaciones por año. Ya del 2016 al 2019 hacemos alrededor de 134 operaciones por año, todas por vía endoscópica y con esta filosofía de trabajo. Nuestro centro ha sido certificado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía y ofrecemos entrenamiento a especialistas jóvenes con vistas a que se extienda el conocimiento respecto a los abordajes quirúrgicos endoscópicos a la base del cráneo. Como proyecto general que se nombra Neurocirugía Endoscópica en los 360 grados de la cabeza, el cual ha sido multipremiado y obtuvo recientemente el premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el 2018 al colectivo de neurocirugía dedicado a la cirugía mínimamente invasiva de base de cráneo.
No podemos dejar de señalar que hemos tenido el apoyo de personalidades y de universidades extranjeras, las cuales han influido de manera determinante en el apoyo a estos tipos de cirugía, en este caso la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Ohio, la Universidad de Nápoles en Italia, en los cuales hemos tenido entrenamientos, cursos y han sido siempre paradigmas a seguir en esta materia. Un poco que de salida, agradecer a mi familia que siempre nos espera después de estos avatares en la cirugía endoscópica de base cráneo, y por lo demás muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar.